DTV, el periodismo en el Congreso. ¿Cómo les va? ¿Qué tal? Bienvenidos. Esto es DTV Noticias. Mi nombre es Vero Benaín y vamos a estar compartiendo, como todas las mañanas, este tramo de la pantalla de Diputados Televisión con información de lo que dejaron las comisiones en el día de ayer y también con anticipo de lo que se vendrá. Una jornada bastante tranquila en la Cámara de Diputados. No hay comisiones de manera oficial en funcionamiento el día de hoy. Lo mismo se espera para mañana, pero sí hay mucha rosca vinculada a si habrá o no una sesión la semana que viene. Se esperaba que sea el 17 de mayo este encuentro en el recinto por parte de los representantes de la Cámara Baja. Vamos a estar hablando de eso en minutos nada más con Gonzalito Solabarrieta, pero también de lo que dejaron, les decía, las comisiones en la jornada de ayer. Un tratamiento importante respecto a una deuda que tienen las provincias con un organismo vinculado a aguas, así que vamos a estar también hablando sobre eso y ya es tiempo porque miro la hora de presentar a Gonzalito Solabarrieta. Bueno, y ahí lo presentamos. Muy buen día, Vero. Ahí va. Muy buen día para vos. Ahí está, espectacular. Estaba haciendo un impas para pensar. Ay, claro, me metiste en misterio, casi me muero de un infarto. Sí, es que me quedé pensando todavía en lo que dialogamos ayer sobre las frutas y las verduras y su imagen y bueno. La imagen de la banana golpeada por la vida nos recorrió el día todos los que integramos el programa de Primera Mañana con Pato Méndez en la conducción. La verdad, sí. No, eso fue así. Todos nos quedamos traumados con la situación. Un antes y un después. Uno va a ir a la verdulería de aquí en más y va a buscar la banana golpeada por la vida y la que está, digamos, no golpeada por la vida, ¿no? Hablamos en referencia por este proyecto de la producción orgánica y la creación del régimen, en donde Pato Méndez habló de la diferencia y está muy bien respecto al trabajo que se va a tener que hacer con el marketing, ¿no? Total. Sobre estos alimentos que son fundamentales, pero que, a ver, se está dando un paso muy importante, Vero, y ahora sí, poniéndonos serios sin información. Ayer en la Comisión de Economías y Desarrollo Regional se dio el primer giro, la aprobación fue básicamente casi como una informativa, pero dándole el dictamen en definitiva. Digo, por eso casi como una informativa, porque se iba a reunir en conjunto con Agricultura y Ganadería. Finalmente no lo hizo de esta manera porque la comisión que preside Ricardo Burjaile ya había suspendido la comisión previa que tenían de manera uniforme a partir de las 13 para aprobar 22 proyectos de declaración y resolución, y por eso tampoco se juntó con economías regionales. Por eso esta comisión que preside justamente quien es el titular de este proyecto de creación del régimen de la promoción de la producción orgánica, el diputado Ramiro Fernández Patri, bueno, convocó a sus compañeros de comisión, dialogaron, debatieron, intercambiaron y finalmente le dieron el primer giro. Luego, a las 2 horas, a partir de las 4 de la tarde, comenzó Presupuesto y Hacienda, esta comisión tan importante y que le da en definitiva el pase final a veces y por lo general a los proyectos para que luego lleguen al recinto. Es así el caso, por ejemplo, de la declaración del monumento histórico al conjunto de Parque Constitución Nacional en la provincia de Santa Fe, que será destacado y tendrá su lugar en el recinto, si es que así lo delinea el temario, que mañana seguramente ya tendremos un poquito más de información relevada, Vero, de lo que puede llegar a suceder el próximo miércoles 17 de mayo. Y también esto de la refinanciación de la deuda, que viene de muchos años con el ENOSA de distintos municipios, comunas y provincias. Recordemos, estamos hablando de la época de la ley de la convertibilidad, para que tengan una idea. Luego en esa ley y con el tema del tipo de cambio, bueno, generó una controversia por el dólar y por el peso desde muchos años y se generó una deuda muy importante de las provincias y de los municipios con el ENOSA para las obras hídricas, lógicamente. Y bueno, también se aprobó y estaría listo como para ir al recinto, Vero, pero ahora viejas lo que deudas, sí falta, ¿no? porque se le dio el giro. Viejos problemas. Exacto.
viejos problemas que vienen a traer solución entonces con este proyecto que ha presentado el diputado Eduardo Fernández del oficialismo, y quedó también aprobado con el giro en la Comisión de Presupuesto y Hacienda este régimen para la promoción de la producción orgánica, pero faltaría que se reúna la Comisión de Agricultura y Ganadería para darle el giro final que necesita para luego seguir al recinto, Vero. Perfecto. Bien, Gonza, bien este resumen. Después vamos a estar hablando de lo que creemos que va a suceder la semana que viene. Hasta el momento no tenemos nada confirmado, pero sí ya varias informaciones que están circulando respecto a juicio político, cómo va a continuar, sobre todo después de las palabras de Alberto Fernández en el día de ayer en una cadena nacional. Cadena nacional, el nivel de importancia que le ha puesto el presidente de la Nación a lo que ha definido la Corte Suprema de la Nación respecto a las medidas cautelares para San Juan y Tucumán, que este domingo iban a elegir a sus gobernadores, y que, bueno, obviamente habló sobre la Comisión de Juicio Político en cadena nacional. Y vamos a estar hablando de eso, Gonzalito, también, y de la posible sesión que se está esperando o especulando para el miércoles de la semana que viene. Pero ahora, Gonza, te vamos a liberar unos minutos porque vamos a empezar a meternos en lo que sucedió con las repercusiones de los representantes, y te invito también a vos, Gonza, y a ustedes a ver lo que dijo Casareto respecto de esta semana. Dale. Afortunadamente pudimos sacar 3 dictámenes de proyectos de ley que ya están a consideración del plenario para tratarse en sesión en el recinto. Ustedes estaban analizando, bueno, llevó bastante tiempo la discusión de la refinanciación de las deudas de los municipios y cooperativas con el ENOSA por obras de agua potable y cloacas, créditos en dólares dados hace 25 o 30 años atrás y que todavía están pendientes. También la producción orgánica para economías regionales y también el monumento a la Constitución Nacional en la ciudad de Santa Fe. Así que una reunión muy productiva en la jornada de la Comisión de Presupuesto y Hacienda. Y también estuvo hablando Fernández Patri, el diputado del oficialismo, representante de la provincia de Formosa, que es autor de la iniciativa de los productos orgánicos que ayer tuvo dictamen finalmente en comisión. Bueno, cuando hablamos de producción orgánica hablamos de beneficios para la sociedad en su conjunto. En primera medida es alimentación saludable, en segunda medida es cuidado del medio ambiente, es cuidado de la tierra, es cuidado del suelo, es generación de puestos de trabajo, es arraigo en las comunidades, sobre todo de las provincias del interior, que es donde se dan nuestras economías regionales, y un atributo muy importante en este momento es la generación de divisas, porque recordemos que la producción orgánica hoy en la Argentina prácticamente el 95% se exporta. Esto significa que los alimentos que nosotros consumamos, tanto en su faz primaria como puede ser la producción de tomates, como también su industrialización, que puede ser el vino o un aceite de limón, tienen que tener toda una trazabilidad desde el momento que se pone la semilla hasta que se cosecha, y no tienen que tener fertilizantes con agroquímicos. Todo tiene que ser natural y esto permite tener un precio diferencial al producto. Ejemplo, hace poquito estuve en el oeste de mi provincia, en la provincia de Formosa, y hay comunidades aborígenes que hoy están haciendo harina de algarrobo. Es decir, la planta de algarrobo tiene una chaucha, de esa chaucha se hace una harina que es muy rica en proteínas y las hacen en forma orgánica, pero no tienen el financiamiento para poder certificar toda esa trazabilidad. Entonces, este proyecto de ley que nosotros estamos impulsando, lo que va a generar es un fondo de dinero, que son 100 millones de pesos, que le va a permitir al Ministerio de Economía, a través de la Secretaría de Agricultura, en un trabajo articulado con las 24 provincias, porque recordemos que existe una comisión asesora para la producción orgánica en el ámbito de la Secretaría de Agricultura, que fueron los que estuvieron debatiendo con nosotros en la sesión anterior, y tienen la información de lo que está pasando en cada una de las provincias y tienen un plan estratégico. Entonces, este financiamiento va a permitir
contribuir a llevar a la práctica ese plan que también tiene otro tributo. La producción orgánica en general tiene más presencia de mujeres y más presencia de jóvenes, inclusive trabajando, y no es para una producción de lo que llamamos commodities, que es lo que se hace. El commodity tiene poco valor agregado, tiene bajo margen de rentabilidad y por lo tanto uno necesita hacer gran escala. El diputado formoseño también estuvo hablando de dónde va a surgir el dinero para poder llevar adelante y cumplir con esta ley que se pretende aprobar en el Parlamento. La producción, en primer lugar, va a ser presupuesto del Gobierno Nacional, pero también en el articulado está especificado que ahí se pueden recibir aportes de asociaciones internacionales que promueven la producción orgánica o, bueno, otras instituciones que contribuyan a esto. Pero principalmente va a ser fondos del Gobierno Nacional y por eso nuestra intención era poder tener esta ley ya con sanción definitiva del Senado, incluso antes de septiembre o antes de fin de año, para que en el presupuesto del año que viene pudieran ponerle ya este monto o el monto que eventualmente considere el Gobierno Nacional que le toque hacer el presupuesto para el año próximo. Obviamente es principalmente protagonista respecto a este proyecto el diputado formoseño porque es el que lo está impulsando y la tiene bastante clara respecto a las cuestiones que indica la letra chica de la iniciativa. Vamos a seguir escuchando lo que decía entonces vinculado a este proyecto de ley. La producción orgánica tiene múltiples beneficios para la sociedad. Principalmente es alimentación saludable, pero sabemos que eso significa cuidar el ambiente, cuidar el suelo, cuidar el agua, no usar fertilizantes químicos. Significa arraigo para muchos productores, sobre todo de las economías regionales. Significa más mano de obra intensiva, significa profesionalización de la agricultura, porque hoy con los avances tecnológicos muchos profesionales también están siendo reemplazados cuando hablamos de producción en escala, con commodities. Pero cuando hablamos de las especialidades que son estos productos que tienen un margen más grande de rentabilidad, por lo tanto no hace falta escalas tan grandes, hoy están permitiendo que la Argentina tenga casi 4 millones de hectáreas en las que se están trabajando bajo certificación orgánica, que más de 1000 hectáreas han sido cosechadas y el resto de las hectáreas tienen que ver con la ganadería. En ese sentido, bueno, dado este contexto y también sabemos que hay muchos países que ponen como condición que sea orgánica la producción para que puedan ingresar, sabemos que podemos generar nuevos mercados para muchos de nuestros productores y también tenemos que trabajar en esta ley o este proyecto de ley va a contribuir a concientizar para que aumente el consumo interno en la Argentina de producción orgánica. Para eso hay que trabajar con la educación, con las escuelas, con los colegios, porque muchas veces si nos fijamos solamente por el precio, no nos estamos dando cuenta que cuando pagamos un diferencial de un precio más caro de un producto orgánico, estamos pagando salud, estamos pagando más años de vida, estamos contribuyendo a más trabajo en nuestras comunidades rurales. Entonces, muchas veces por falta de conciencia es que nuestro consumo interno en la Argentina todavía tiene ratios que pueden mejorar muchísimo. Seguimos en DTV Noticias y escuchábamos la palabra entonces de Fernández Patri. Vamos a repasar en placas lo que sucedió ayer en esta Comisión de Economías Regionales que entonces trató este proyecto impulsado por el diputado del oficialismo. Promoción a la producción orgánica es la iniciativa que se estuvo tratando, que logró la firma del dictamen y que, bueno, también tiene giro a la Comisión de Agricultura y Ganadería, pero ayer estaba previsto el encuentro con esta comisión, pero no se reunió la comisión que preside Burjaile. Decíamos, obtuvo dictamen y vamos a repasar qué es un producto orgánico según lo que estuvieron debatiendo allí en la comisión. Un producto orgánico está definido por la Ley de Producción Ecológica, Biológica
número 25.127 del año 1999, y dice, establece que es aquel que proviene de un sistema de producción agropecuario sustentable en el tiempo y que mediante el uso racional de los recursos naturales, manteniendo, incrementando la biodiversidad y evitando el uso de productos de síntesis química y otro efecto tóxico, básicamente, que son productos sanos para la sociedad. Eso dice esta ley que está vigente. ¿Quiénes serían los beneficiarios según la iniciativa? Bueno, es un régimen de promoción para productores, elaboradores de productos alcanzados por esta ley que acreditan al menos un año de permanencia, y para personas físicas o jurídicas con domicilio en el país, concentrando beneficios al entramado mediano mediante PYME y también las medianas empresas. Deberán inscribirse en un registro de productores elaborados por productos ecológicos, biológicos, orgánicos, que va a estar creado por este proyecto y que va a ser, digamos, monitoreado por la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca. También hay beneficios fiscales impositivos. Convierte en un bono de crédito fiscal intransferible del 50% de la totalidad de las contribuciones patronales que hayan abonado a partir de su incorporación al registro, y también se podrán utilizar ese bono para la cancelación de tributos nacionales, sus anticipos y tributos aduaneros, excepto el impuesto a las ganancias. Dice la iniciativa que no se podrá utilizar para cancelación de anteriores a las que se habían efectuado antes de la incorporación de los productores al registro, y tendrá una reducción del 50% en el monto total del impuesto a las ganancias respecto de las actividades alcanzadas por esta ley. Asimismo, lo que establece la iniciativa es crear un fondo de promoción del producto orgánico con recursos asignados por ley de presupuesto, donaciones, fondos de organizaciones internacionales, que para el primer año va a establecer asignar un presupuesto equivalente a 12.500 módulos, estipulados a lo que es hoy la situación económica, serían 100 millones. Habría que ver cuando esto se convierta en ley. Recordemos que tiene que tener todavía dictamen de la comisión que preside Burjaile. Luego tiene que ser trasladado al recinto, aprobado, y luego tiene que ser discutido en el Senado de la Nación. Para financiar programas de asistencia técnica y o financiera, proyectos de investigación, desarrollo de programas educativos en escuelas secundarias, agrarias y rurales, y promoción comercial de los productos orgánicos en el mercado interno y otros. En el año 2021, las exportaciones de productos orgánicos superó las 143.200 toneladas, en principales destinos a los que se vende son Estados Unidos y la Unión Europea, y la comercialización en el consumo interno es baja. En 2021 fue de 1.690 toneladas. Las principales son harina de trigo, harina integral de trigo, alimento balanceado, yerba mate, puré de tomate, tostadas, azúcar de caña y también el vino. Bueno, esto es un poco el proyecto entonces que se estuvo tratando en la comisión que se reunió el día de ayer. Logró tener dictamen, pero todavía falta otro camino para el tratamiento en el recinto y para que se convierta en ley. Bueno, vamos a cambiar de tema porque decíamos que también se reunió la Comisión de Juicio Político. Ayer el presidente Alberto Fernández fue contundente en la cadena nacional cuando dijo que iba a ampliar la causal de investigación respecto a las denuncias que tienen los ministros de la Corte Suprema de la Nación con las irregularidades que cometen al frente de la Corte Suprema de la Nación. Y esto todavía en la comisión se está esperando que el presidente finalmente presente formalmente este nuevo pedido de juicio político a los ministros de la Corte en relación de la decisión que tomaron con la suspensión en los estamentos de gobernadores en las elecciones de Tucumán y San Juan, y de ahí también para que los legisladores puedan presentar el proyecto de ley. Todo esto se está debatiendo desde el oficialismo que, pretende llevar adelante una nueva reunión el jueves que viene, y que además obviamente está la postura de la oposición que no quiere saber absolutamente nada con ninguna ampliación de denuncias. Vamos a escuchar lo que decía Hugo Yasky. El presidente a las causales. Anunció que va a enviar a la Comisión de Juicio Político como un elemento más para
analizar la hipótesis del mal desempeño de la Corte, la decisión de actuar sincronizadamente con la oposición para dejar sin efecto 2 elecciones, lo cual significa un avasallamiento a las autonomías de las provincias. Es decir, las provincias, por ejemplo, tienen autonomía para establecer hasta el salario que le corresponde a sus docentes y no tienen autonomía para convocar una elección. ¿Cómo es? Bueno, y continuamos en este tramo de la pantalla de DTV Noticias. La importancia que va a tener el juicio político, además, ya es materia nacional, porque decíamos, el presidente Alberto Fernández hizo mención de la comisión en la cadena que brindó ayer al mediodía, y esta nueva batalla que se logra instalar del Estado Nacional, el Poder Ejecutivo contra el Poder Judicial nuevamente, y donde es el Poder Legislativo el que está investigando las cuestiones vinculadas a los ministros de la Corte. Estuvo hablando la diputada Carrizo. Hay un error conceptual tremendo que tiene el presidente y voy a explicar por qué. ¿Cuál es? Primero, no puede esto agregarse como un causal de juicio político, porque la Corte ha definido lo mismo a pedido de ministros integrantes del Ejecutivo. El caso paradigmático es el caso de Río Negro. Entonces no puede ser que se lo acuse como una causal de juicio político a esto cuando la Corte ha fallado ya a pedido de integrantes del partido oficial y nunca fue un colapso institucional. Lo que la Corte ha decidido ahora lo decidió en la misma sintonía en otros casos. Bueno, en el caso de Santiago, también, ¿no? Bueno, lo de Zamora en Santiago. Exacto, el gobernador Zamora se autoexcluyó y puso otro candidato, y en el caso de Bereltinec fue senador y puso otra candidata. Es decir, los federalismos, cuando esto es lo que me llama mucho la atención del presidente. El presidente sabe que la Constitución tiene una herramienta, es la intervención federal. Muchísimos presidentes constitucionales de Argentina intervinieron en muchísimas provincias. Mencionó a Irigoyen con 9, Marcelo T. Alvear 14, Perón también. ¿Por qué? Porque garantizaban los derechos nacionales en las provincias. Entonces, me extraña este presidente que encuentra una novedad donde es una rutina. No es que la Corte falló de otro modo, falló como ha fallado en otros casos. Seguimos repasando la palabra de los representantes y no solo se habla de juicio político en la Cámara de Diputados, sino de también otras iniciativas vinculadas a la producción de los recursos que tiene la Argentina. El diputado Yasky del oficialismo estuvo en la primera edición y estuvo hablando del litio. Es verdad que la reforma de la Constitución estableció esta regla de juego. Claro. Y hay que conciliar eso con el hecho de que debemos definir como un recurso estratégico el litio, en este caso, para poder tener una política nacional que no signifique sustraerle a las provincias ni las regalías ni los beneficios, pero que sí signifique poder discutir con una mirada y una estrategia nacional, como lo hace Chile, como lo hace Bolivia, el tema del litio. Porque ¿Pero si no requeriría eso una reforma constitucional? No, pienso que una ley, en tanto y en cuanto se salvaguarden los derechos que la reforma, que la Constitución reformada le reconoce a las provincias. Es decir, creo que hay que buscar una manera de que con las provincias y la nación se pueda establecer una especie de acuerdo, de articulación que permita discutir esto como parte de una estrategia nacional, porque podemos correr el riesgo de que las provincias cuyos recursos naturales están compuestos en gran medida por el litio, tengan orientaciones distintas en sus definiciones, tengan una relación asimétrica con las grandes compañías cuyo poder de fuego económico es más que el de las provincias con las que van a negociar, y esto establezca
una especie de digamos, de distintas opciones frente al tema del litio que nos perjudiquen como nación. Creo que se trata de eso, de conciliar los intereses de las provincias y la necesidad de tener una estrategia nacional frente a un tema que, como ustedes saben, bueno, está generando apetencias fuera del país. Jackie también estuvo hablando sobre la reducción de horario de la jornada laboral, una iniciativa que también se espera que, o al menos el kirchnerismo ha instalado tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados. Vamos a escuchar lo que decía respecto a su tratamiento. Ahora estamos viendo si conviene que esto ingrese por el Senado, que hay un proyecto de Mariano Recalde o por diputados. Ah, mira. Ayer estuvimos viendo de hacer dos encuentros acá en el Congreso. Muy bueno, muy bueno. Donde vamos a invitar a representantes de la OIT, de los distintos países donde hay jornada laboral más reducida que la nuestra. Vamos a invitar dirigentes sindicales, vamos a tratar de tener empresarios de esos países, de Europa y de América Latina. Qué movida. Y entonces nos vamos a poner a discutir para que escuchen acá, los que se oponen a esto, que esto se aprobó y se practica en otras partes del mundo, la reducción de la jornada, que no impactó en las empresas negativamente, que no impactó, que generó mejores niveles de productividad. No hay estudios que cuantifiquen, pero sí la experiencia de otras partes del mundo demostró que abre más ventanas de oportunidad para generar más empleo. Eso es así. Depende de cada país, depende también de una realidad. Nosotros, una vez que tengamos una jornada laboral reducida a 36 o a 40 horas, puede ser que haya una gradualidad antes de llegar a eso. Eso se va a discutir en la comisión cuando se apruebe el despacho. Cada tipo de actividad va a tener que incorporar en su convenio cómo distribuye la jornada. Esto es así ahora, con las 48 horas. Hay distintas maneras de distribuir esas 48 horas vigentes actualmente. Del mismo modo va a ser si hubiera 36. Y escuchábamos así la palabra de Yasky entonces hablando sobre esta iniciativa y vamos a tomarnos unos minutos para irnos a la pausa. Hemos llegado a las 9:30, vamos hasta las 10 de la mañana. Seguimos con más de TV Noticias, pero después del corte. Ellos son tu voz en la primera mañana. DTV, el periodismo en el Congreso. DTV es información, diálogo, análisis. DTV es federalismo, pluralidad de voces, libertad de expresión. DTV es todo lo que un país en democracia tiene que ser. DTV es tu voz en el Congreso. Este 2023, seguí eligiéndonos. DTV, el periodismo en el Congreso. ¿Cómo les va? Muy buenos días. El agua que cayó es tardía para muchas producciones, en otras obviamente que se va a mejorar, pero el daño económico ya es bastante irreversible para nuestra provincia. No estamos en un escenario donde las empresas cierren, como pasó con el gobierno de Macri, que cerraron 25.000 empresas. Sí. Ahora estamos en un escenario en el cual todos buscan crecer. Sí. Yo miro los números del año pasado y exportamos 88.000 millones de dólares, récord absoluto de la historia, e importamos 81.000 millones de dólares, récord absoluto de la historia. Nunca se importó más que ahora.
DTV, primera mañana, de lunes a viernes. Cuando hagas una compra, paga como quieras, pero paga lo que es justo, porque ahora contás con Precios Justos, el compromiso que tomamos con supermercados y distribuidores de todo el país, para que más de 2.000 productos mantengan su precio por 4 meses y la previsibilidad de que otros 30.000 no superen el 4% de aumento mensual. Además, podés avisar de faltantes o irregularidades para que nadie tenga que pagar de más. Bajate la app, escaneá y conocé los precios justos. Primero la gente. Ministerio de Economía. Argentina Presidencia. Ellos son tu voz en la segunda edición. DTV, el periodismo en el Congreso. ¿Cómo va la vida? La ley de humedales. La verdad es que nosotros, sin aprobar la ley de humedales, estamos condenándonos a un futuro dramático que nos va a afectar primero en nuestra salud, en la salud de las generaciones que vienen. Estamos trabajando un proyecto junto a Carlos Selva, a Marcela Paso, de poder, vamos a hacer el intento, por supuesto, y ojalá que tengamos eco dentro de la Cámara para formar una especie de FONDEF, un estilo de como es el fondo del FONDEF, el Fondo de Defensa, generar un fondo para atender a la industria naval. Se llamaría Fondina. DTV, primera edición, de lunes a viernes. Ellos son tu voz en la tercera edición. DTV, el periodismo en el Congreso. Hola, hola, ¿cómo les va? Muy bienvenidos y bienvenidas a una nueva Ecoagenda a través de la pantalla de Diputados Televisión. Lo que es muy importante, sobre todo en nuestra agenda de Argentina en el sur global, son las políticas de adaptación. Cómo vamos adaptando los territorios, cómo estamos, vos recién lo mencionabas, el tema de los jóvenes, de las mujeres, cómo también protegemos a las comunidades más vulnerables, las mujeres, los niños, las niñas son siempre los más afectados también por ser más vulnerables por estas crisis climáticas. Entonces, cómo abordamos con políticas públicas y con decisiones a nivel nacional y a nivel internacional para dar una respuesta a esta cuestión. Hoy en día, ¿cómo están dadas las condiciones? Destinando cada divisa que entra a la deuda externa, no podemos llevar adelante esa transición. Para tomar una dimensión, el cálculo estimado es de 185.000 millones de dólares para poder llevar adelante nada más la transición energética. Ecoagenda, jueves 23 horas. Activa recreos, activa vacunas. Continúa la campaña contra el sarampión, rubiola, paperas y polio para niñas y niños de 13 meses a 4 años inclusive. Son 2 dosis adicionales, gratuitas y obligatorias, y son requisito para el ingreso escolar ciclo lectivo 2023. Acércate a cualquier vacunatorio u hospital público hasta el 31 de marzo. Más info en argentina.gov.ar/activa vacunas. Activa vacunas. Ministerio de Salud. Argentina Presidencia. ...9:33 de la mañana, seguimos en DTV Noticias y nos vamos a meter en el análisis de lo que fue la jornada del día de ayer, pero sobre todo en las repercusiones que tuvieron las palabras del presidente de la Nación, hablando de juicio político. Vamos a darle la bienvenida a Gastoncito Fiorda, que está del otro lado. ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo estás, Vero? Buen día. Bueno, qué muy flequillo, bien. Qué lindo flequillo. Qué fleco, ahí, ¿viste? Y a veces me lo arreglamos bien ahí en vestuario y queda en maquillaje, digo. Queda. Gracias, Gastoncito, gracias. Sí. Gas, vamos a hablar de las comisiones de ayer, pero me parece que lo más contundente es cómo va a continuar el trabajo de la Comisión de Juicio Político la semana que viene. Yo hasta ahora tengo que va a reunirse el jueves. Habilitando de alguna forma la posibilidad de la sesión del miércoles, ¿no? O sea, como Exactamente. Todo indica que el próximo miércoles 17 vamos a tener
un nuevo debate en el recinto, en el pleno del recinto. Entendemos, como lo veníamos charlando, con una agenda de temas de consenso. No se le puede agregar más leña al fuego, ¿no? Las cosas no están para nada calmas en la Argentina, y entiendo que el jueves esto no está del todo, no está confirmado. Por lo menos yo no tengo la agenda de la semana que viene, pero claro, pero entiendo que el jueves sería el nuevo encuentro de la Comisión de Juicio Político. Y a propósito de lo que vos decías, Vero, bueno, se agrega un elemento más a esa comisión a partir de las declaraciones, de las palabras del presidente de la Nación, Alberto Fernández, diciendo que, bueno, que esta la decisión, ¿no?, de suspender las elecciones en San Juan y en Tucumán es una decisión que se va a sumar como causal en el juicio político que le está siguiendo, que está realizando la Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados contra los miembros de la Corte Suprema de Justicia. Este es un elemento que, bueno, de alguna manera, bueno, se suma ya a lo conflictivo que viene siendo el tema de la obra social del Poder Judicial. Este martes hubo declaraciones, bueno, muy importantes, otra vez Marchi, con acusaciones realmente fuertes, con denuncias muy fuertes, hablando de, bueno, arreglos de fallos por parte de Rosati, tema de las contrataciones del lado de Silvio Robles. También habló el contador público, Serafini, de la endeblez, si se quiere, de los asuntos contables, de la obra social. Bueno, se van agregando elementos a una causa, como decíamos nosotros, ¿no? El tema de la obra social está teniendo un impacto, una repercusión que no había tenido todo el trabajo previo de la Comisión de Juicio Político. Primero, entiendo yo, por el calibre de las declaraciones, de los testigos que están viniendo y están hablando, también de la cierta contundencia que están mostrando algunas damnificadas. Estuvo la jueza Forms este martes también hablando de la situación que vivió con su marido, los dos afiliados a la obra social del Poder Judicial. Bueno, elementos que van dando, bueno, mucho material que va teniendo repercusión en los distintos medios y que coincide paralelamente cuando Marchi estaba haciendo esas declaraciones y esas denuncias puntualmente contra Silvio Robles y contra Rosati, Horacio Rosati. Se consiga la decisión de la Corte Suprema de suspender las elecciones en San Juan y en Tucumán a menos de 5 días de celebrarse ese proceso electoral. Ese es el punto, ¿no? Ayer hablaba, vos sabés que en San Juan hay una interna importante entre Uñac y también el actual diputado Gioja. Están, digamos, en un momento de disputa. Ayer hablaba con representantes desde ese espacio y me decían, nosotros coincidimos en que, de hecho, Gioja salió con un comunicado bastante contundente contra el tema Uñac, pero coincidimos en que nos sorprende el tiempo en el que se suspende o en el que la Corte, teniendo un mes por lo menos de anticipación para poder dictar la medida cautelar, dice, bueno, 5 días antes voy a suspender el estamento o aconsejo suspender por una cuestión de precaución la elección a gobernador en la provincia en las dos provincias por la observación de estos dos candidatos en particular. A ver, todos coincidieron y la sorpresa es estos 5 días antes, el tiempo que sí parece un tiempismo político, ¿no? No parece un tiempo prudencial. Exactamente. Creo que es una decisión que se explica más por el lado de la política que por los tiempos habituales judiciales, ¿no? Coincido en el análisis, o sea, si vos vas al elemento, bueno, habría que ver si efectivamente Uñac y Mansur estaban habilitados. Uno tiende a pensar que no. Si bien la Constitución de San Juan habilita
3 periodos consecutivos, UNIAC ya los había cumplido. Exacto. Lo mismo con Mansur, que en el caso de Tucumán habilita 2 mandatos y Mansur ya los había cumplido. O sea, elementos como para decirle a Mansur y a UNIAC, mirá, no, en este no podés ir por la constitución de la provincia no te lo permite. Efectivamente, como bien decís, esto había recaído ya en la Corte Suprema a comienzos del mes de abril, o sea que con tiempo suficiente como para... Y después lo otro, claro, pues ahora con las boletas impresas, con toda la distribución, el operativo de seguridad, el gasto también, ¿no? El gasto que se hace. David, que solo elimina la categoría de gobernador y vicegobernador en los 2 casos, ¿no? O sea que diputados provinciales, intendencia, todo eso se puede celebrar. Lo otro también es que suspende sin fijación de plazos, suspende in eternum, o sea, dejando en una especie de limbo donde hay cierto, desconcierto sobre lo que está por venir, porque no fija un plazo, no dice la Corte, bueno, en el mes de mayo voy a terminar de definir, o tienen tiempo hasta el 30 de mayo para definir las candidaturas y promocionar o lanzar de nuevo la convocatoria a elección a gobernador en el mes de junio. No dice nada. Dijo, bueno, suspende y claro, y quedó así, quedó como una especie de vacío, que eso también desorienta, que eso también me parece que agrega más leña al fuego, que eso es lo que termina, entiendo yo, de agregar o de caracterizar esta decisión como una decisión más vinculada a lo político que en términos judiciales a lo meramente electoral. Y después todos los trascendidos, ¿no? Hay un colega en un canal de televisión, un periodista muy reconocido, que contó con una especie de trastienda de todo esto, que contó que a Rosati lo llamaron para decir, bueno, es ahora que hay que salir. Bueno, todos los tejes y manejes políticos que lo único que hacen es seguir alimentando esta versión de que, bueno, la Corte está jugando políticamente y sectorialmente, ¿no? Y lo único que te digo, o sea, el impacto social es ¿no? Para el sanjuanino, el tucumano, ya es un tema movilizarse para las elecciones. La verdad que estamos en sociedades descreídas, ya es un tema a ver a quién votar y encima le suspendés esta situación de gobernador, por lo cual le vas a tener que hacer ir a votar en alguna otra oportunidad, como desdoblaron, o sea, imagino que ya no se van, o sea, o no sé cómo van a resolverlo, o las pegan con las elecciones nacionales, aunque son 2 provincias que desdoblaron, o van a tener que ir una vez más a los comicios, a los establecimientos educativos a emitir su voto. Bueno, ahí quedará, eso es potestad de las propias provincias. Entiendo que Tucumán levantó todas las categorías. Sí. O sea, no sé San Juan. No, San Juan va a votar todo se menos vota todas las gobernador. Categorías, sí. Después, lo fijará el propio gobierno de San Juan, es potestad de los gobiernos fijar las fechas. Algunos dicen, bueno, la Corte lo quiere llevar a que se vote junto con las nacionales. Claro. Bueno, eso lo va a determinar la propia autoridad, el propio Poder Ejecutivo de San Juan. Cuando finalmente, primero tiene que resolver si la Corte habilita a UNIAC y a Mansur a participar de la lista, y si eso no, bueno, quién acompaña, y a partir de ahí fijar una fecha de votación. Lo que está claro, creo que hoy además va a ser un elemento destacado en la intervención de Agustín Rossi. Hoy va a estar el jefe de gabinete en el Senado, y seguramente sea un elemento de debate, de discusión. Entiendo que en la intervención inicial Rossi va a hacer mención, está todo el gobierno detrás, también en columna al peronismo, si se quiere, ¿no? Totalmente, yo lo decía ayer, esto en campaña electoral le da el speech al peronismo para unificar, ¿no? Un peronismo que viene complejo, no puede unificar en criterios económicos, no puede unificar en criterios sociales, pero en criterios vinculados a la justicia tienen el speech perfecto. El speech perfecto, porque, y además una oposición que se apuró. El tuit de Patricia Burri diciendo, bueno, le frenamos la reelección, como haciéndose cargo también de esa decisión de la Corte. Bueno,
como que le dejó en bandeja también al oficialismo esto de, bueno, embanderarse detrás de una causa que en un momento fue la proscripción a Cristina y ahora es la proscripción contra todo el peronismo. Entonces, es un elemento que creo que va a terminar ayudando a la cohesión del Frente de Todos, que, como sabemos todos, tiene muchas divisiones internas, ¿no? Bien, Gas, la verdad que Otón, como te dijo el otro día el diputado salteño. Zapata, sí. Como te dijo Zapata. Bien, gracias por estos minutos con nosotros, obviamente por toda la información y el análisis que le aportás a DTV Noticias. Nos vemos en estos días seguramente. Sí, seguramente mañana ahí hacemos el cruce, Vero. Un besito grande. Beso grande, que tengas linda jornada. Gastoncito Fiorda, nuestro compañero de DTV Noticias, también participando, como siempre, del análisis también de las cuestiones que van sucediendo por fuera del Congreso, pero que repercuten de lleno en la Cámara de Diputados. Vamos a presentar mis proyectos porque estuvo hablando sobre sus iniciativas el diputado por la provincia de Chaco, Pedrini. Tengo presentado un proyecto de ley que establece la incorporación al Código Penal de un nuevo delito, un delito ambiental que es la tala de bosques nativos. Provengo de la provincia del Chaco y la región boscosa del Gran Chaco, esa llanura que comienza en Santa Cruz de la Sierra, en Bolivia, y termina en la provincia de Santa Fe, es la segunda reserva de biosfera después de la Amazonía brasilera. Tenemos un problema serio con los desmontes, pese a no ser autorizados por el gobierno provincial. Decayeron muchísimo, pero es una práctica que no se ha podido erradicar. Decayeron muchísimo a partir de los controles que se realizan permanentemente y de una acción que encaró el gobierno provincial, que es el decomiso de las topadoras. Pero, como te decía, no alcanza. Muchas veces nuestras provincias del NEA son denostadas por algunas ONG con domicilio en Puerto Madero o otras de trascendencia internacional que nos acusan de no promover el cuidado del medio ambiente. Bueno, ahora presentamos un proyecto de ley por el cual queremos tipificar como delito el corte de los bosques, la desaparición de los bosques en todo el país. Creemos que esta acción debería ser apoyada y sería un nuevo aporte de nuestras provincias a la conservación de la flora y fauna nativa. Y de la tala de los bosques nativos, esta iniciativa que nos contaba Pedrini, vamos a escuchar otra que propone vinculada a las provincias del Norte Grande. Hay un proyecto que está trabajando al respecto. También presentamos un proyecto para darle institucionalidad un proyecto de ley para darle institucionalidad a esa unión ejemplar que hay en Argentina, que son las provincias del Norte Grande. Las provincias del Norte Grande tienen reuniones periódicas. Ahí es un buen ejemplo de cómo desaparecen las divisiones políticas que tanto caracterizan a nuestro país. Gobernadoras, gobernadores de distintos signos políticos se ponen de acuerdo en políticas de Estado. Es un buen ejemplo para el país y quisiéramos que por una ley se le dé la institucionalidad que estas provincias merecen.
Te agradecemos al diputado Pedrini por haber participado de mis proyectos aquí en DTV Noticias, por contarnos sus iniciativas y vamos a recibir nuevamente a Gonzalito Solabarrieta. Bien, Vero, a ver, nos había quedado pendiente hablar un poquito de lo que va a venir la semana próxima y yo creo que la cadena nacional de Alberto Fernández y sobre todo teniendo en cuenta la relación con la Comisión de Juicio Político, hablamos de la jornada de ayer, yo creo que dejó 3 lecturas en total de lo que podemos llegar a conocer para la semana próxima. La primera tiene que ver con la extensión de los temas para juicio político, cuando creíamos que, o empezamos a pensar, bueno, habrá una reunión más sobre la obra social, se comenzará con coparticipación. Bueno, a todo esto hay que sumarle que se le ha impedido a estas 2 provincias, tanto a San Juan como a Tucumán, las elecciones dentro de su provincia. En Tucumán, recordemos, con la única diferencia de que en todos los niveles no se va a poder votar este domingo. Al mismo tiempo, otra de las lecturas es que justamente Juicio Político tendrá que organizar su cronograma para la semana próxima. Vos has podido confirmar algo que a mí me comentaban ayer en los pasillos, Vero, y lo hablamos fuera de micrófono, de que la comisión se va a realizar el jueves. Exacto. Ese es otro de los datos, digamos, de los puntos importantes. Pero este punto yo creo que enmarca también lo que significa la fuerza que está tomando la posible sesión para el próximo miércoles. Exacto. Porque por lo general sabemos que juicio político se realiza los martes. Sí. Y si se pasó para el jueves, lo más posible, Vero, es que tengamos con contundencia ya la posibilidad de esta sesión para el próximo miércoles 17 de mayo, ¿no? Totalmente, Gonza, y además también teniendo en cuenta lo que van a dejar las elecciones del domingo en este caso 4 provincias, porque Tucumán no va a votar finalmente por esta suspensión a partir de la definición de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Que obviamente imagino que le dan el plazo para que entre lunes y martes vuelvan los legisladores, el miércoles se realice la sesión especial y el jueves se trabaje en juicio político. Y además, porque ayer me comentaban que están a la espera también de que el presidente Alberto Fernández envíe formalmente, como lo hizo con el apoyo de los gobernadores anteriormente, el pedido, que después lo trabajan y lo presentan a partir de un proyecto de ley los diputados del oficialismo, ¿no? Así que eso sería lo que también se está esperando respecto al pedido que hizo Alberto Fernández de usar como causal esta situación para ampliar la denuncia contra los ministros de la Corte Suprema de la Nación. Así que ese es un poco el esquema. También me comentaban, Gonza, de que van a continuar con cuestiones de la obra social también. Exactamente, Vero, exactamente. Y ayer justamente dialogábamos sobre la posibilidad de que algunos referentes gremialistas puedan aportar información muy importante pensando en la defensa de los gremios, lógicamente, con sus afiliados y lo que han podido observar, lo que han tenido que vivir y a los que justamente, a los damnificados, ¿no? A las personas que han sufrido justamente la no tan buena atención por parte de la obra social del Poder Judicial, bueno, justamente para sustentar un poco más inclusive este apoyo y las pruebas, los aportes para este informe, bueno, creo que el sector gremial va aquí a cumplir un rol fundamental y posiblemente tengamos algún invitado referente del gremio que cuidaba o protegía de alguna manera los derechos de estos afiliados. Totalmente, Gonza. Bueno, esto es un poco el panorama de lo que se vendrá. Hasta ahora tenemos que decir que no hay nada oficial convocado. Seguramente mañana tendremos más información. Siempre al cierre de la semana también se van cerrando las actividades que siguen para la semana que le sigue. Así que, bueno, vamos a estar atentos, Gonzás, con eso y seguramente hoy vos seguís trabajando, así que vas a seguir recabando información. Nos vemos mañana, ¿te parece? Sí, sí. Dale, Vero, no te quiero prometer nada, pero capaz que mañana puede llegar a aparecer el famoso paquete con los temas para el posible temario de la semana próxima, si es que se cumple finalmente esta sesión especial el 17 de mayo. Así ay, Gonza, pensé que me decías del famoso paquete de granola, no sé de...
De yapa. Bueno, eso sí, eso siempre está. Siempre está. Bueno. Siempre está. Muy bien, Gonzalito. Mañana seguimos entonces, bueno, a la expectativa de este paquete, pero no de granola ni de frutos secos, sino de proyectos que puede incluir la sesión que se desarrollaría el miércoles. Hasta mañana, Gonzalito. Chau, Vero, hasta mañana. Nos vemos. Bueno, ahí pasaba entonces nuestro compañero Gonzo Solabarrieta. Y nosotros vamos a dejar hasta acá, ponemos el punto final en DTV Noticias. Nos vamos a reencontrar mañana a las 9. Quédense con Pato Méndez. Chau, chau.